Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre bien y bienvenido a nuestro podcast en el que hablaremos sobre la militarización, empezando con nuestra compañera Campuzano Rentería Carmen Montserrat. Yo, Montserrat Campuzano, estoy a favor de la militarización del país y pienso que el Ejército y la Marina Nacional deben permanecer en las calles apoyando a las fuerzas de seguridad pública, ya que la mayoría de estas se encuentran coludidas con el crimen organizado, y esto ocasiona mayor inseguridad en la población civil. Pienso que no es una violación a los derechos humanos cuando se obra con bien y se combate al crimen. Además, la Guardia Nacional pasa al mando de la Sedena, de forma administrativa. Esto quiere decir que la Sedena se encargará de su formación, pero seguirán perteneciendo a la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, solo que con una mayor preparación y disciplina al mandato de un jefe civil. En conclusión, para mí es una buena idea del Gobierno nacional por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que con la inclusión del Ejército y la Marina Nacional en las calles se eliminará el crimen de una manera más efectiva y nos sentiremos más protegidos. Además, tendremos la certeza de que no habrá ningún miembro del crimen organizado infiltrado en la Guardia Nacional y tampoco se corrompan. A continuación, mi compañera Núñez González Jimena. Ok, yo estoy en contra de la militarización en México. Hace 16 años, Felipe Calderón tomó la decisión de que el ejército se hiciera cargo de la seguridad pública en algunas zonas del país, lo cual tuvo fatales consecuencias, teniendo más de 130,000 víctimas por los llamados daños colaterales de enfrentamientos de los grupos organizados y los militares. Posteriormente, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se comprometieron en sus campañas electorales a devolver la paz y la seguridad, pero una vez en el poder, ambos elaboraron propuestas para consolidar a través de la legislación e incluso de reformas constitucionales el modelo militarizado de seguridad pública. En resumen, los últimos tres presidentes insisten en su política de paz y seguridad sustentada en una estrategia militarizada para hacer frente al crimen organizado. A esto podemos sumarle el argumento que utilizan de la incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas frente a una presunta corruptibilidad de la policía. Como resultado de esta estrategia militarista, ha sido completamente fallida. Hoy en día México es un país mucho más inseguro que hace 16 años. Los homicidios han incrementado, así como las desapariciones. No hay evidencia más contundente de lo que vemos día a día en las noticias. Las corporaciones militares mexicanas han incurrido en graves violaciones a los derechos humanos. La CNDH ha recibido al menos 6,661 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por la Sedena, la CEMAR y la Guardia Nacional. Entre estas quejas podemos encontrar privación de la vida, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos y detenciones arbitrarias. Sabiendo esto, ¿de verdad la sociedad cree que es lo mejor tener a los militares en las calles? La respuesta es clara. No estoy a favor de la militarización. Están de por medio los derechos humanos de las personas y la integridad física de las mismas. Pienso que deberían hacer conciencia del abuso de autoridad que se está presentando y lo mejor sería dejar a las fuerzas militarizadas fuera de las calles. A continuación escucharemos la opinión de mi compañera Giselle. Andrés Manuel López Obrador como candidato se inclinaba por regresar a los soldados a sus cuarteles. Ha reconocido que modificó su opinión cuando tuvo a la vista la magnitud del problema. Es decir, los que tienen la responsabilidad se inclinan por involucrar al ejército en la seguridad pública. La postura actual del presidente contrasta con su discurso como líder opositor durante los peores años de la llamada guerra contra el narco, iniciada en 2006 por el presidente panista Felipe Calderón. La orden fue sacar a los soldados de los cuarteles para patrullar las calles y hacer frente al crimen organizado, y desde entonces no han regresado. López Obrador fue uno de los mayores críticos de aquella estrategia, que se ha cobrado desde entonces más de 200,000 muertos y 60,000 desaparecidos. Después de escuchar dos posturas diferentes, considero que generalizar y decir que Sedena es incorruptible está mal. Sin embargo, hay una probabilidad de que esta estrategia genere mejores resultados que los que ahora conocemos. Aún así, han habido casos de corrupción por parte de Sedena, por lo que me parece importante que se analicen bien las acciones y las estrategias de seguridad en el país. El criterio de mi compañera Rosas Martínez María Fernanda es el siguiente. Para mí, el tema de la militarización de México se me hace un método poco apto para este país, pues lejos de poner orden, que se supone que es una de las cosas que se busca con este método, el pueblo lo ha vivido como una amenaza, pues ésta se ha vivido como si fuese
algo en movimiento que reprime a la sociedad. En mi opinión, creo que debemos ser más serios. No es necesario utilizar al ejército para cualquier cosa, pues por algo hay diferentes niveles de organización de la política y los encargados de la seguridad pública. Creo que la policía debería de ser más honesta y responsable con su trabajo, igual nosotros, pues ¿qué mexicano no ha dado, por ejemplo, una mordida a un policía? Y los policías, ¿cuándo llegan temprano a una situación de emergencia? Casi nunca. A continuación, sigue su compañero Julio Franco Serrano Jara. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido que los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. En este orden de ideas existen múltiples evidencias en las que las Fuerzas Armadas en México han violado derechos humanos y cometido delitos como violación, tortura y desaparición forzada. El Estado mexicano se niega a sancionarlos. Como consecuencia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a través de sus sentencias, ha obligado al Estado mexicano a la sanción de los militares, así como el pago de reparación del daño. Como ejemplo, cito la sentencia dictada en el caso Fernández Ortega y otros contra el Estado mexicano. En conclusión, estoy en contra de ser víctima de violación a mis derechos humanos. Estoy en contra a la militarización. A continuación sigue mi compañero Francisco. Opinión sobre el militarismo. En contra. Las intenciones que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador son buenas, ya que pretende que mejore la seguridad y baje la cantidad de homicidios, que son de 35,000 a 36,000. Sin embargo, los militares están para combatir, así sea en una guerra fuera o dentro del país. Y por esa razón pueden tener acciones drásticas contra civiles. Por otro lado, la Guardia Civil, independientemente de su reputación, están entrenados para cómo reaccionar cuando hay civiles. Un ejemplo es la muerte de una niña de 4 años que perdió la vida por una bala por soldados en Tamaulipas. Tras la reforma, se extiende el fuero militar al personal de la Guardia Nacional, por lo implicado que militares han tenido en los últimos años en violaciones graves a los derechos humanos. Una de ellas, por ejemplo, el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Por lo tanto, no es lo más conveniente que se militarice. El criterio de mi compañero López Pérez Justino es el siguiente. En mi opinión, la militarización es un método de defensa y de ataque poco efecto. Bueno, solo es efectivo cuando los militares y los altos mandos son correctos. La polémica inicia con casos que se han registrado en los cuales se demuestra que la militarización solo ha ocasionado abusos de poder y de muertes injustas. Se sabe que como primera función de este protocolo es combatir el crimen organizado y mantener el orden y la seguridad en tiempos de guerra, pero ninguna de estas adversidades se han logrado erradicar. Según esto, varios de los argumentos de los cuales se quiere militarizar al país es por la baja disciplina y capacitación de la seguridad civil. Aunque si los soldados presentan una actitud igual a la pobre seguridad con la que se cuenta, esto solo podría ocasionar abusos de poder y muertes más graves que antes. Es una situación realmente lamentable. Eso sería todo. Gracias.